Saludos mi gente, aquí estamos en otra entrega de Vicente Podcast y esta es una entrega muy especial. Nos acompaña un amigo que conozco desde antes de yo comenzar de lleno en la política. Ha sido una persona que me ha asesorado, que me ha orientado en muchos de los pasos que he dado. Y quiero agradecerle a Mauricio Bengochea, que ha sido para nosotros una persona que le estimamos mucho, pero sobre todo también que ha sido un factor influyente en la política dominicana. Muchas gracias, Vicente. Aquí feliz de estar en este podcast tuyo. Con mucho gusto. Bueno, Mauricio, bienvenido a este espacio y espero que tu historia les sirva de motivación a esos jóvenes que también quieren seguir tus pasos y la consultoría política a nivel internacional, como tú lo has hecho. Claro que sí. ¿Quién es Mauricio y dónde nace Mauricio, su infancia? Nárranos un poco de eso. Mira, yo soy colombiano dominicano, porque el presidente Abinader me hizo dominicano en su primer gobierno. Me estudié ciencia política, o sea, fui un joven siempre inquieto por la política. Cuando tenía 12 años me escuchaba, en esa época no había transmisiones de televisión de la política, y me escuchaba en radio una cosa que fue muy famosa en Colombia, que eran los debates de Fadul y Peñalosa contra el presidente entonces Carlos Lleras Restrepo. Y cuando mi padre llegaba a casa me decía, pero ¿tú qué haces escuchando política? Bueno, no sé, me gusta más que las radionovelas y que los programas de concurso, me gustaba la política. Me fui a estudiar política a Francia, estuve en París estudiando política 5 años viviendo allí, y cuando regresé me metí en el mundo cultural, que también me encanta, pero siempre la política la tenía como, al principio como un hobby, y ya después se me volvió una fuente de vida. ¿Cuándo tú decides que te vas a involucrar ya de lleno en la política? Digo, desde niño, cuando tu infancia allá en Colombia. Fíjate que es una historia interesante porque yo no sabía qué quería, yo no sabía qué quería hacer realmente. Entonces, cuando terminé, digamos, la secundaria, me metí a la universidad, siendo un hijo de papi, porque reconozco que soy un hijo de papi, me metí a la universidad pública a estudiar matemática pura. Pero en realidad lo que yo quería era ir a tirarle piedra a la policía, porque era la época de los años 70 y la revolución. Y después me fui a la universidad privada a estudiar ciencias del mar, que tampoco tenía que ver con la política. Hice 7 semestres de 9 que dura la carrera. Pero lo que más me gustó fue haber sido uno de los organizadores de la primera huelga de una universidad privada en Colombia. O sea que en el fondo lo que quería era hacer política, pero no lo sabía. Con el tiempo me di cuenta que era Tenía la tus venas de política, y revolucionario. entonces ahí ya empecé a estudiar política. Cuando tú ya comienzas a adentrarte después de matemáticos, ciencias del mar, y eso es una realidad que viven todos los jóvenes, cuando salen del colegio les surgen ciertas dudas, pero lo importante es seguir sus objetivos. Cuando ya tú decides entrar completamente en la política, ¿cuál es tu primera experiencia como consultor político? Mira, la verdad, antes de contarte eso, te tengo que decir que yo tuve unos profesores extraordinarios en París. Yo estuve en Sciences Po y me tocó gente como Maurice Duverger, que me inspiraron muchísimo en el tema de la política. Pero mi primera experiencia, te confieso que me da vergüenza contarla, porque es un traslado de votos. O sea, me invitó un amigo que quería ser concejal de un pueblo en la sabana de Bogotá que se llama Chía. Fuimos a hacer focus groups y yo hice entrevistas en profundidad, y el tipo no tenía ninguna posibilidad de ser concejal. Pero era un gran hacendado y ganadero. Entonces yo le dije, mira, lo que tienes que hacer es una fiesta, traer mucha gente de Bogotá que inscriban la cédula aquí para poder hacer una campaña, digo, para poder votar en Chía. Hicimos una gran fiesta, nos divertimos mucho, y la segunda fiesta fue el día de la elección. Entonces resultó siendo concejal, digamos, ganó la elección. Funcionó la estrategia que ya Funcionó, tú... pero una estrategia que da pena, porque digo, era una estrategia de traslado de votos. Cuando tú tienes ya esa primera experiencia, desde esos inicios, ¿cuál era tu referente en el mundo de la consultoría política? Si en esos tiempos estaba tan desarrollada como ahora. No, no estaba, la verdad era en esa época la consultoría solo se contrataba en campañas presidenciales. Yo tuve la suerte en mi carrera
de que en el año 82, yo empecé a trabajar en la política en el año 80, pero en el año 82 me llamaron a una campaña presidencial como junior, o sea, yo tenía quizá tu edad o menos, y me llamaron a trabajar en el mundo, a organizar la parte cultural de la campaña presidencial de Alfonso López Miquelsen, que ya había sido presidente y se lanzaba una repostulación. Y fue muy interesante porque aprendí mucho. Vinieron consultores americanos que eran los que andaban por todo el mundo y yo les aprendí mucho a ellos. Y eso me abrió las puertas, digamos, a la consultoría. El haber iniciado rápido una campaña presidencial me permitió meterme muy rápido en las campañas presidenciales y desde el 82 hasta acá, digo, ya he tenido la oportunidad de asesorar a 23 precandidatos y candidatos a la presidencia en 16 países. Esa reacción de los padres, de los familiares, de matemático a ciencias del mar, a politólogo, cuando tú le comunicaste a tus familiares que tú querías ser politólogo, ¿cuál fue la reacción? Fue terrible porque mi padre, cuando yo le dije, yo lo convencí después de la huelga de la universidad privada en Colombia, que él no sabía que me iban a votar de la universidad, él pensaba que yo era un tipo serio y disciplinado y tal, y yo lo convencí, yo le dije, padre, yo no puedo estudiar ciencias del mar en Bogotá, aquí no hay mar, me quiero ir a estudiar a Francia, y mi padre, que era un santo, me mandó a Francia porque yo le dije, yo me quiero ir a estudiar con Jacques Cousteau, que en ese momento era la referencia del tema del mar. Me mandó a Francia con la enciclopedia del mar, o sea, fue de verdad un gran mecenas. Y después de 6 meses en Francia estudiando ciencias del mar, donde no me valían ninguna materia además, entonces lo llamé y le dije, debo confesarte que me salí de la universidad, pero ¿cómo después de este esfuerzo que estamos haciendo? Digo, no, pero no te preocupes que ya me inscribí en París. Dice, pero en París no hay mar. Digo, bueno, pero es que me cambié de ciencia, me pasé a ciencia política. ¿Qué, qué te motivó a ti ya cuando entras precisamente en el área de la consultoría política a entonces internacionalizar tu trabajo? Ya tú habías tenido experiencia en Colombia asesorando muy joven a un candidato presidencial. ¿Cómo surge, cómo viene esa internacionalización de tu trabajo? Mira, fue interesante porque yo no me quería quedar solo en Colombia. Yo pensaba que podía ayudar en otros lugares. Me había dedicado a estudiar a fondo el tema de la consultoría. Me había metido a todas las asociaciones que hay de consultoría. Yo he sido gremialista, entonces estuve en la Asociación Latinoamericana donde fui presidente en el año 98. Desde la universidad había sido gremialista. Desde la universidad. Luego me metí a la Asociación Americana de Consultores, a la Europea. Incluso logré ser presidente de la Asociación Internacional de Consultores, que es como la más importante y la más significativa, no la más grande, que la creó Joe Napolitan en el año 68, y donde hay consultores de los 5 continentes. Pero eso me ayudó mucho, o sea, conocer consultores de otros continentes, de otros países, me ayudó a conectarme con el mundo de la política, no solo de Colombia, sino especialmente de América Latina. Y eso me ayudó mucho a proyectar mi carrera internacionalmente. ¿Algún referente a nivel internacional que tuviste en tus inicios? Bueno, trabajé con muchos países, trabajé en Venezuela cuando ganó Hugo Chávez. Yo estaba trabajando con la gente de la oposición. En esa época Acción Democrática y COPEI eran enemigos a muerte y yo logré que se juntaran para ver si juntos podían ganarle a Chávez, cosa que no se pudo porque hacían todo lo contrario de lo que uno les decía. Después trabajé en El Salvador, después trabajé en Perú, en Ecuador, o sea, he trabajado ya en 16 países, entonces, pero mi gran referente es República Dominicana, porque en este país he trabajado hace 20 años, como tú bien sabes, asesoré a Leonel Fernández durante 10 años, desde el año 2003 hasta el año 2012 que ganó Danilo, y después conocí a Luis Abinader gracias a Eligio Jaques que me lo presentó, y desde entonces he venido trabajando más con ustedes que
que con hoy la oposición. Para nosotros ha sido un placer también contar con tu amistad y con esos sabios consejos. Mauricio, ya cuando tú comienzas a adentrarte en el mundo de la consultoría a nivel presidencial, a nivel internacional, una anécdota de cuál ha sido tu experiencia más negativa, que tú dices, bueno, pero en tal situación yo me vi en apuros, yo traté de dar lo mejor de mí, pero sin embargo fue una experiencia nefasta, no solamente porque yo pude aportar todo mi conocimiento, sino porque a pesar de que hicimos todo lo posible, no se pudo lograr nada. Bueno, mira, yo te diría que fue básicamente Venezuela, porque en Venezuela yo llegué en el año 98 cuando estaba Chávez, llegué a comienzos del 98 que todavía ni siquiera Chávez era candidato, que me llamó Acción Democrática, Alfaro Ucero, que era el secretario general y que era el Stalin de ese partido, para que lo asesorara porque él quería ser candidato presidencial. Yo hice un estudio grande, cualitativo y cuantitativo, y llegué a una reunión y le dije, a mí me gustaría saber, ¿usted por qué quiere ser candidato? Porque no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y entonces Alfaro no se le podía hablar así, porque de verdad era el Stalin del partido, había despedido a 18,000 personas del partido. O sea, era un hombre duro. Dictador. Sí, un dictador. Y yo le dije, usted no tiene ninguna posibilidad de ganar. Me dijo, muchas gracias, joven, pase por favor en la tesorería para que le paguen su otro 50%, que me lo pagaron. Después el partido lo expulsó ese año, pero yo en esa campaña me sentía como el anticonsultor, porque después fui a Copey, me contrataron en Copey, pese a que yo les dije, la candidata era Irene Sáenz, no, por favor, no digan que es su candidata porque la van a matar. Ella, como outsider, le va a ir muy bien. Le dieron el abrazo del oso, la tumbaron de las encuestas y al final terminó ganando Chávez. Fue como el año más duro y problemático, digamos, de la consultoría. Y lo contrario ahora, la experiencia más positiva en algo que tú pensabas que no iban a ser tan favorables los resultados, pero sin embargo, al aplicar tu conocimiento tuvieron resultados muy positivos. Mira, yo me siento muy feliz de la campaña del presidente Abinader en el 20. En el año 16 él me llamó y nunca nos pusimos de acuerdo porque en esa época el partido no tenía recursos. O sea, recordarás que como era un partido joven, le tocaba la financiación del partido, era un tema más de Abinader y sus amigos. Así es. Y entonces yo ya tenía una carrera hecha y cuando empezamos a hablar del tema económico, me acuerdo que me dijo, pero yo no te puedo pagar lo que tú estás pidiendo. Y yo le dije, bueno, pero yo, es que perdóname, pero yo no me voy a pasar de los Yankees a los Medias Blancas por la mitad de precio. Y la verdad, se lo dijo en términos de béisbol. Claro, digo. claro. Porque yo creo que en este país el deporte no es la política, es la pelótica, ¿no? Entonces, una mezcla entre ambos. Sí, exactamente. Pero al final me puse a trabajar con Una Segunda Opinión, que es un programa que yo tengo. Trabajamos en el 16 y yo ahí vi que existía la posibilidad de ganar en el 20 y creo que nos la jugamos a fondo con un equipo muy interesante de consultores extranjeros y dominicanos muy buenos que todavía trabajan conmigo y logramos, yo creo que más por él y por el partido y por la ayuda que le prestamos, logramos un triunfo verdaderamente interesante. Esa modestia que te caracteriza, pero ya de esa campaña que tú mencionas, ¿cuáles tú crees que fueron los factores críticos? ¿Cuáles fueron las líneas, los red flags que se pudieron superar en el transcurso de la campaña? Mira, cuando yo llegué a esa elección, el partido, el PRM, que era un partido nuevo, tenía 17% en la población que lo apoyaba, mientras que el PLD tenía 48%. O sea que hacer una campaña de partido y ganar era prácticamente imposible. Y era difícil hacer una campaña también de candidato porque Danilo, que tú sabes que se quería reelegir y lo intentó, en su mejor momento había sacado 62%, Leonel había sacado 57% en su primer momento y Abinader 35%. Entonces había que buscar una vía diferente a la campaña de candidato o campaña de partido. Y en la investigación encontramos que 7 de cada 10 dominicanos querían cambio. Y por eso nuestra apuesta fue
vamos a apostarle al cambio. El inicio de la campaña fue Unidos por el Cambio y conversatorios alrededor del cambio. Silvia Molina hizo un trabajo extraordinario gráfico donde usaba la I del partido, esa I famosa del partido la usaba como la I de la palabra cambio y al mismo tiempo como la I de la palabra Luis. Y gráficamente fuimos creando la conciencia de que Luis era el candidato del cambio y lo logramos al final. A eso se sumaron los errores del gobierno en la elección de alcaldes o las elecciones municipales que se cancelaron, recordarás, se cancelaron el mismo día de la elección y eso produjo casi que rabia en la población dominicana que salió a la Plaza de la Bandera y en ese momento apareció el CEBAN. Entonces, cambio con CEBAN era la ecuación perfecta para ganar la elección. Y lo que hicimos fue potenciar eso y eso nos llevó al triunfo. Ya los números y las mediciones decían desde la Plaza de la Bandera que era real el cambio, que era posible ya ganar las elecciones con Luis Abinader. Sí, pero tuvimos un momento de bajón, porque en ese momento, antes de la elección de municipal, que no se dio en febrero, sino en marzo, habíamos llegado a 62% en en la boleta presidencial, en las encuestas, obviamente. Pero cuando vino la pandemia nos caímos a 42. ¿Por qué? Porque la gente ya no estaba pensando en la política, ya no había pelótica, ya era cómo me salvo, cómo no me muero, digo, era un tema de vida, de qué va a pasar conmigo, con mi familia. Y entonces la gente se desinteresó por la política y lo que hicimos fue cómo volver a interesarla, ayudándonos en los errores que cometió el gobierno en la pandemia. En ese momento el gobierno de Danilo Medina cometió 3 errores fundamentales. Corrupción en la pandemia, ¿no? En la compra de instrumentos y elementos de la pandemia. Lo segundo es que, aunque se decretó un toque de queda a las 5 de la tarde, ellos salían de noche en masa, toda la militancia del partido, a repartir ayudas por el país. Y eso a la gente le parecía que era unfair, no era justo, no era equitativo. Y lo tercero, que fue lo peor, es que le ponían la marca de Gonzalo y de Margarita a todo lo que repartían y eso indignó a la gente. Y frente a eso nosotros más bien construimos la ruta solidaria con el presidente Abinader, entonces Luis, y entonces él salía a repartir en cajas de cartón sin ponerle marca a nada, ayudado por las iglesias, por los alcaldes que habían ganado en marzo, y yo creo que la gente creyó que eso era mucho más sincero, más humano, y yo creo que eso nos ayudó a volver a levantar y al final recuperamos el porcentaje que necesitábamos para ganar en primera vuelta. Hablando de esas transformaciones y esos cambios que se han podido lograr a raíz de tu asesoría a nivel internacional de distintos gobiernos, ¿te has visto en alguna situación crítica de que algún partido de gobierno quiera coaccionarte, quiera limitarte en tu accionar mediante amedrentación o algo parecido? Mira, me ha tocado vivir situaciones complicadas. En mi país tuve, digamos, muchas situaciones complicadas, porque tú sabes que Colombia ha sido un país violento durante muchos años, tristemente, pero en la época donde el narco era muy fuerte y los militares eran muy fuertes y yo asesoraba a un candidato que era anti ellos, obviamente me amenazaron, me tocó tener ruta, o sea, yo ya no andaba con guardaespaldas ni en carro blindado, sino lo más seguro era andar en un taxi a distintas horas, saliendo Pasar sin que hubiera una desapercibido. ruta, claro, pasar desapercibido. Pero el otro lugar donde me pareció increíble es en México, porque en México, digo, en todos los países las campañas son iguales en el proceso. Cada país tiene sus particularidades, obviamente, pero digamos, hay que hacer investigación, estrategia, comunicar bien, promover el voto y ganar. O sea, el proceso es el mismo, pero en México las campañas son arregladas previamente. Entonces me contrató una candidata para una gobernación en México. Yo siempre había trabajado para el PRI, me contrataron para el PAN en esa ocasión y en medio de la campaña descubrí que ella había hecho un acuerdo con el entonces presidente del PRI, aunque era la candidata del PAN,
ya había hecho un acuerdo para perder. Y entonces eso fue muy duro porque yo había hecho todo lo posible para que ella ganara y cuando yo me di cuenta por unos spots que mandé a hacer contra el presidente y el candidato a gobernador del PRI en ese momento y me di cuenta que ya estaba arreglado. Entonces me tocó renunciar a la campaña y decirle yo no quiero trabajar más para usted. Ella me dijo yo tampoco quiero que usted trabaje para mí. Pero es complicado cuando tú te la has jugado por algo en lo que crees que puedes ganar y terminas con que esto ya está negociado. Caramba. La verdad es que esa narrativa de todas esas experiencias que tú has podido vivir han construido una persona con experiencia, con resultados positivos, pero que es sujeto de los cambios que vive la sociedad a diario. Anteriormente hablábamos detrás de cámara de la influencia de la inteligencia artificial y los cambios que va a generar en el mundo de hoy. El marketing digital, las redes sociales, ¿cómo ha influido en las campañas electorales y cuáles son los desafíos y las cosas positivas que eso presenta? Mira, yo te diría, Vicente, lo siguiente. Yo creo que el Internet cambió por completo la comunicación, porque antes vivíamos en la comunicación unilateral, donde los políticos y los líderes de las empresas decían, y uno como observador o como ciudadano, lo único que podía era aceptar lo que decían, pero no había manera de responder. Las redes sociales que aparecen gracias a la Internet, o a pesar de la Internet, no sé si gracias o a pesar, construyeron una democratización de la comunicación. Y hoy los ciudadanos todos tenemos la oportunidad de ser actores de la comunicación. O sea, ya no solamente somos receptores, sino emisores al mismo tiempo. Y desde que eso se creó y desde que las redes se han potenciado y el mundo digital se ha potenciado, entonces hoy tenemos influencers y tenemos gente que de verdad tiene posibilidades de cambiar la manera de hacer las cosas y de comunicar. Yo te diría que cuando le dicen a uno que el mundo cambió es casi que una obviedad. En realidad el mundo cambia en tiempo real. O sea, hoy en día vemos lo que está pasando con, como tú dices, la inteligencia artificial, las cosas que se dan a cada día y es impresionante. Yo hace poco estuve en una conferencia donde alguien decía, el Big Data ha cambiado, el Big Data ya es del pasado, o sea, eso no es nuevo. Y la inteligencia artificial ya va a ser del pasado dentro de muy poco porque no sé qué va a aparecer. Entonces, hoy puedes hacer contenido con inteligencia artificial, no solo contenido, digamos, escrito. Hoy en día puedes hacer contenido audiovisual. ¿Viste las cosas que se hacen hoy en día con inteligencia artificial? Creo incluso que vamos a ser eternos, porque tú podrías hacer el Vicente en inteligencia artificial. En un holograma. En un holograma o en un personaje de inteligencia artificial y seguir hablando para siempre. O yo lo podría hacer para seguir haciendo consultoría para siempre. El día que no esté, digo, con mi conocimiento y el machine learning va a ser mucho mejor de lo que es uno. Entonces yo creo que hoy en día estamos en un mundo que no sabemos dónde va a parar. Esa tecnología y esas redes sociales han venido a hacer más rápido los procesos de comunicación en las campañas electorales, son cosas positivas, pero también representan los desafíos de la extorsión, de los deepfake, de los fake news. ¿Y cómo luchar con eso? ¿Cómo manejar esas crisis dentro de una campaña electoral donde se ha construido una vida de credibilidad, de trabajo arduo para poder llegar a cierta candidatura, a cierto posicionamiento? Y de repente te ves con esos ataques infundados muchas veces que buscan chantajear el personaje político. ¿Cómo manejar esas situaciones? Mira, yo creo que lo estamos aprendiendo. De hecho en Dominicana estamos viendo que se ha dado un primer paso que a mí me parece importante, aunque peligroso, que es no le vamos a poner publicidad a aquellos que están chantajeando o contando cosas falsas. Pero eso tiene tanto de largo como de ancho. O sea, yo estoy de acuerdo con esa posición, pero también estoy en contra de que le demos a los que nos ayudan. O sea, hay que buscar cómo volver a transparentar y a convertir el periodismo y la comunicación en algo que realmente sea
leal, que sea digno, que sea válido. Yo no digo que sea independiente, porque no existe la independencia en la comunicación. Los comunicadores también tienen un corazoncito y unas preferencias, pero por lo menos que haya una ética alrededor del tema, porque verdaderamente parte del problema, digamos, del desarrollo de las redes y de eso es la mentira, como tú dices, los fake news, o sea, el chantaje. Voy a decir cosas que no son, pero la gente se las cree. El problema está en cómo hacer para contar que eso no es, que eso que se dice no es cierto y no debería ser creíble. Como te decía Mauricio, la persecución de los deepfakes y todo ese chantaje mediático que se crea hoy a través de las redes sociales representa un verdadero desafío. En el pasado congreso que realizó el Senado, donde participaron varios congresistas a nivel latinoamericano, tratábamos la importancia de poder perseguir a tiempo los deepfakes, porque ya que se difunden y está hecho el daño a la imagen, como tú bien dices, la gente se lo cree. Las legislaciones, por ejemplo, como la europea, te permiten a ti reclamarle a la difusora, a la plataforma digital, que detenga el contenido porque es falso, está infundado. Y la verdad es que nosotros debemos de caminar hacia allá como Latinoamérica para poder garantizarle una moral digna a los que se someten a la vida pública. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, Mauricio, ¿cuál ha sido tu momento más tenso dentro de toda tu carrera en un área electoral? Yo diría que la pandemia, porque evidentemente a mí me tocó la primera elección en pandemia, la primera presidencial en pandemia que se hace, que precisamente fue República Dominicana, porque en Europa fueron elecciones parlamentarias. Pero lo más complicado es que en la pandemia se profundizó el tema de los fake news, se profundizó el tema de los ataques digitales infundados. Yo creo en la comunicación negativa, cuando la comunicación negativa lo que cuenta es realidades que uno que las amplifica, pero que son cosas que son reales, o sea, y por lo general lo que es real en campaña son los errores que comete el otro. Y cuando uno eso lo fomenta y lo cuenta, mucha gente ya lo había escuchado, pero al contarlo se dan cuenta de que era cierto. Pero inventar, o sea, lo que es perjudicar a alguien con cosas falsas y empezar a crear información que no es real, me parece terrible. Ahora, ¿cómo se controla? La verdad yo creo que estamos aprendiendo. Yo no creo que todavía sepamos cómo se hace. Porque además, ¿quién lo cuenta? O sea, es fácil cuando lo cuenta alguien conocido, un medio, un político, pero ¿y si lo cuenta un ciudadano que a veces es pagado o un influencer que es pagado para que lo cuente? Es muchísimo más complicado. Yo creo en el tema de que uno de los mecanismos, y lo está desarrollando Dominicana, es cómo no hay publicidad gubernamental para aquellos que cuentan cosas falsas. Eso me parece bien, pero al mismo tiempo me parece complicado cómo le damos publicidad a los que hablan bien de nosotros. Eso también tiene tanto de largo como de ancho. Me parece que es un tema que hay que estudiar mucho más a fondo para encontrarle el término adecuado y el término medio para lograr controlarlo y Así que sea es. ética la comunicación. Así es. ¿Cómo Mauricio distingue un buen político de un mal político? Bueno, es que la política ha cambiado tanto que hoy en día ya no sabemos si hay buenos políticos o malos políticos, o si son políticos de extremos polarizantes, o si hay gente que cree en la democracia o en la autocracia, o si hay políticos que creen en el multilateralismo o en el nacionalismo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Es muy complicado. Estamos en un proceso de cambio en la política del mundo. O sea, por ejemplo, lo que estamos viendo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, yo a veces pienso que él no se ha dado cuenta que lo eligieron no presidente del mundo, sino presidente de los Estados Unidos, porque quiere hacer cosas en todo el mundo que, digo, a mí me sorprenden. Te pongo un ejemplo. Quiero hacer la paz en Ucrania, pero me reúno con el atacante y no con la víctima. O sea, con quien quiero hacer la paz de Ucrania no es con el afectado, sino con el que afectó.
Entonces, digo, ahí hay un tema que está mal, o sea, por lo menos deberían estar las dos partes sentadas en la misma mesa. Y hablando de esos procesos que surgen personajes que no estaban estipulados dentro de la política y de repente tienen una favorabilidad dentro de la población, ¿no se debería a un hartazgo de la población mundial, del sistema político tradicional? ¿Hacia dónde va eso? ¿Cómo analizar ese proceso? Sí, siempre hay un hartazgo porque los procesos políticos, los ciclos de los procesos políticos cada vez son más cortos. A lo mejor antes duraban más de 20 años un proceso para cambiar una línea de un partido o una línea incluso de gobernar. Pero al no poder desarrollarle a toda la población, al no poder suplir o ayudar a suplir todas las necesidades de una población, obviamente eso produce que la gente busque algo diferente. Mira el tema de Argentina, por ejemplo. El tema de Argentina es un tema muy interesante. Los argentinos se hartaron verdaderamente del peronismo, que ha sido el partido político incluso más que el PRI, porque el PRI ya no existe en México, pero el peronismo sí existe en Argentina, con otro nombre, pero el Maquillado, pero justicialismo, existe. el kirchnerismo, como lo quieras llamar, pero es un partido que ha sido, siempre ganaban la primera mayoría, la primera minoría, o sea, ganaban todos los cargos de primeros. Y sin embargo ganó Milei, que era como un outsider que vino a romper disruptivamente la política argentina. Y sin embargo, mira lo que pasó la semana pasada. Digo, siendo presidente, apoyó una criptomoneda porque a lo mejor estaba interesado en esa tendencia mundial de donde Elon Musk quiere hacer lo mismo y Trump quiere hacer lo mismo. Y hay varios. Bukele empezó cambiando parte de las reservas del país con Bitcoin. Como que hay una tendencia donde esos personajes que se parecen en lo disruptivo, a lo mejor no en la ideología, pero en lo disruptivo, querían hacer lo mismo. Y promovió una criptomoneda que terminó afectando a millones de personas. Y el argumento que da es que dice que siempre ha creído en la tecnología y que lo hizo como lo hubiese hecho con cualquier otro sistema No, y que lo tecnológico. hizo personalmente, no Que como presidente, pero es el presidente. O sea, no puedes tener esa disculpa cuando eres el presidente de un país y eres el que tiene que dar ejemplo. Yo creo que dio un mal ejemplo, le está costando mucho hoy en día, pero eso pasa cuando uno comete esos errores. Y hablando de ese comportamiento que viene teniendo la región, de personas que no están ligadas precisamente a la política y que sin embargo adquieren la mayoría, ¿crees tú que siga creciendo ese movimiento dentro de Latinoamérica del antipolítico que llega a posiciones importantes? Yo creo que sí, yo creo que viene creciendo desde hace muchos años. Creo que nos equivocamos los que en un momento dado pensamos que la democracia era sin partidos. Yo soy un convencido que la democracia es con partidos fuertes y con instituciones fuertes, pero en América Latina cometimos el error de creer que como los partidos se habían o corrompido o se habían vuelto paquidérmicos o se habían vuelto burocráticos, entonces había que movilizarlos a través de candidaturas independientes, creamos unos monstruos que empiezan a llegar. Yo, por ejemplo, soy enemigo del cambio que hizo la Corte en República Dominicana Tribunal con las Constitucional. candidaturas independientes, porque eso nos puede llevar a un outsider que puede ser un influencer, un músico, Una persona alguien que no tiene financiada. ni idea de gobernar y que viene financiado por unos intereses oscuros que quieren llegar al poder o acceder al poder a través de alguien. Eso me parece muy peligroso. Eso es un tema muy delicado que debemos de nosotros legislar para poder frenar ese tipo de cosas. Porque la verdad es que la República Dominicana ha podido mantener a lo largo de las décadas una estabilidad democrática. Pero hablando ya del aspecto latinoamericano, el caso de Venezuela, la situación de Venezuela, ¿qué salida política tú podrías verle a futuro? Oriéntanos un poco desde tu experiencia. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Venezuela desde hace muchos años. En el año 12 al 17 asesoré a la oposición, principalmente con Leopoldo López, que era en ese momento la figura más importante de la oposición. Tristemente
cayó preso y estuvo 5 años preso, incluso aislado totalmente, en un tema que le tocó vivir muy duro. Pero yo pienso que en Venezuela el problema lo tienen que resolver los venezolanos. Y estoy convencido que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que los venezolanos quieren que alguien les resuelva su problema, no que lo resuelvan ellos. Están esperando que el presidente de los Estados Unidos les resuelva su problema o que Europa les resuelva su problema. Lo tienen que resolver ellos. Y las manifestaciones y la lucha la tienen que dar ellos directamente en Venezuela y yendo al Palacio Miraflores. No pueden seguir haciendo las manifestaciones en la Plaza de Altamira. Creo que el tema es... Y lo otro es, la oposición siempre ha estado dividida y necesitan verdaderamente estar mucho más unidos o estar verdaderamente unidos para poder lograr una salida. Ahora, ahí lo que hay es un régimen dictatorial difícil de cambiar. Cuando nosotros vamos analizando desde Venezuela, vemos un Boric, un cambio drástico en Chile de derecha a izquierda, un Trump en Estados Unidos, China cada vez más influyente. Ese papel China, Estados Unidos, ¿cómo tú crees que sigue el desenlace y su influencia positiva o negativa hacia Latinoamérica? Mira, los Estados Unidos que deberían habernos visto no como el patio trasero, sino como sus aliados, digamos, geolocalizados alrededor de ellos, siempre nos ignoraron los Estados Unidos. Nosotros nunca hemos estado a excepción de México y en algún momento Brasil, nunca hemos estado en el plato de desayuno del presidente de los Estados Unidos. O sea, cuando al tipo le sirven el desayuno está Medio Oriente, está China, está Rusia, y está Europa, pero nosotros nunca hemos estado en el plato. Es muy raro que nos hayan tenido en cuenta. Y los chinos fueron muy hábiles en entender eso y se metieron en América Latina para de alguna manera meterse en la zona de los Estados Unidos o en la zona americana. Los chinos hoy en día tienen inversiones como el puerto que hicieron en Perú o como los desarrollos, digamos, de infraestructura que han hecho en la Argentina o como las tierras que han comprado en muchos de los países para producir comida para China. O sea, y han comprado gran parte de temas estratégicos, digamos, de América Latina. Y los americanos, en cambio, han ignorado eso y en un momento dado quieren llegar a generar una presión como la que está generando hoy el presidente Trump con el canal de Panamá. O sea, si el canal sigue siendo de los chinos, que no es verdad que sea de los chinos, entonces nos lo vamos a volver a tomar. Yo creo que la geopolítica es fundamental en el mundo, pero hay que entenderla desde una óptica mucho más amplia a la que entendemos hoy. Si tú miras, China nunca ha tenido una guerra o nunca ha participado en una guerra en los últimos, no sé, 40 años. En cambio, Estados Unidos se la ha pasado en guerra. ¿Por qué? Porque parte del desarrollo del crecimiento de la economía gringa depende de vender armas, estar en guerra, vender soluciones militares, mientras que los chinos se han dedicado a otro tema de inversión. Entonces yo creo que ese es un tema que de pronto puede cambiar en los próximos años. ¿Conflicto Rusia-Ucrania, tu visión sobre eso? Tristemente creo que salimos del muro de Berlín y vamos a terminar en el muro de Ucrania, que no va a ser un muro, digamos, de ladrillo o de concreto, pero va a ser un muro, digamos, virtual, donde va a haber Ucrania del Este y Ucrania del Oeste. Y lo que está pasando hoy con el presidente Trump, que por suerte no se dio hoy como lo habían anunciado, es que va a apoyar más una definición de terminar la guerra a favor de Rusia y de los Estados Unidos, porque Rusia se queda con unas tierras que invadió y Estados Unidos se queda con unas tierras raras que le producen semiconductores y una cantidad de ventajas, digamos, tecnológicas, y Ucrania, que es la víctima y a quien han invadido y a quien han atacado, ni siquiera está en las mesas de conversación. Entonces, difícil me parece esa situación.
Terminando ya con ese análisis breve de la geopolítica, ¿cómo ves la situación dominico-haitiana y su desenlace? Mira, yo creo que, y en eso respaldo plenamente al presidente Abinader en lo que ha dicho, es muy difícil que Dominicana pueda hacer mucho más de lo que ha hecho, que es demasiado para el tema haitiano. Yo creo que el mundo de verdad tiene que entender que el tema de Haití es un riesgo para la seguridad hemisférica, que desafortunadamente no lo están viendo así, y tenemos que seguir presionando para que ese tema tenga una solución. Ahora, también tiene que tener una solución. Creo que eso ha generado una tensión muy grande. Hoy en día en Dominicana hay un tema más anti-haitiano que el que existió siempre, porque en el fondo han sido dos pueblos muy distintos, muy diferentes, y cada uno tiene que tener su propio desarrollo, pero de alguna manera se han necesitado mucho mutuamente. O sea, Dominicana, sus exportaciones agrícolas en gran medida van a nutrir los mercados haitianos, y en el caso de Haití, muchos de los trabajos que los dominicanos no quieren hacer los hacen los haitianos. Pero si eso no se regulariza y no se crea verdaderamente un tema de control migratorio, respeto a las leyes migratorias, pero al mismo tiempo facilidades temporales de trabajo, lo mismo que existe en los Estados Unidos con los mexicanos, y sigue creciendo digamos, una corriente de haitianos que viven irregularmente en la República Dominicana, va a ser muy complicado para este país. Yo creo que aquí lo clave es hacer que se respete la ley. Creo que el presidente lo está haciendo bien en eso. Y el tema del muro, que digo, es un tema difícil y complicado, no hay otra solución. O sea, hay que construir barreras para que no se sobrepasen, digamos, la ley y no se sobrepasen los términos de vecindad. Yo siempre he creído, y los americanos lo llaman good fences, good neighbors. Entonces, cuando tenemos fronteras bien establecidas, tenemos buenos vecinos. Ya Colombia, para ir cerrando esos análisis con y antes de Petro. Mira, a mí me da pena, de verdad confieso que me da pena que Petro no haya logrado ser lo que mucha gente vio en su momento. Petro vendió un proceso de cambio que era necesario en Colombia. Colombia venía siendo un país donde la desigualdad venía creciendo de una manera extremadamente rápida. Y el planteamiento de Petro es cómo controlamos esto y cómo cambiamos para que esto no siga sucediendo. Pero desafortunadamente Petro, que es un tipo inteligente, pero que está perdido en un mar de semántica, tiene un tema de reconocimiento. Petro nunca fue importante cuando fue guerrillero. En la guerrilla no tenía ninguna importancia. Entonces, él al llegar a la presidencia de alguna manera creyó que podía buscar un reconocimiento mundial, y ahora anda con la idea de que él puede cambiar el mundo, él puede solucionar el problema del Amazonas y puede solucionar el problema del cambio energético, y no es verdad. Y Petro no ha sido nunca un gran gestor de gobierno, o sea, ha sido más bien mal gestor de gobierno. Cuando fue alcalde no tuvo un desempeño adecuado en la gestión de su gobierno, y aunque es un tipo inteligente, digo, yo lo siento un utopista, y desafortunadamente perdimos la oportunidad de unir a los colombianos alrededor de un cambio que todos queríamos. Creo que él polarizó mucho más la situación, llegó con una idea demasiado de izquierda a pelear contra el capital y contra los sectores productivos del país, y eso no le hace bien ni a ellos ni al propio gobierno, de manera que creo que ha sido 4 años perdidos. Todavía no se completa, pero van Esa a es la ser. proyección. Sí. Mauricio, si tuvieras que describir tu carrera en una palabra, ¿cuál sería? Mira, yo te diría que yo no soy consultor político, yo creo que soy consultor ciudadano. Y a mí me gusta más representar o entender a los ciudadanos y las aspiraciones y frustraciones de los ciudadanos para transmitírselas a mis clientes y que ellos también entiendan eso.
pero yo te diría que yo he hecho política desde la consultoría. O sea, yo no soy el consultor marketinero por excelencia. Yo creo que yo hago política desde la consultoría. Me encanta la política, así como a ti, pero preferí no ser político, sino ser consultor, y es una manera de hacer política. Bueno, para nosotros ha sido más que un placer, de verdad, poder analizar todos estos aspectos importantes, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Pero sobre todo conocer ese trayecto de un consultor, de un amigo que ha tenido éxito orientando hacia el triunfo a tantos proyectos políticos a nivel mundial. Mauricio, dámele un mensaje a esos jóvenes que no han visto a lo largo de esta entrevista, que te ven como ejemplo de éxito, que quieren seguir tus pasos y que quieren algún día ser consultor político internacional, y también un consejito, ¿por qué no?, a esos jóvenes que están comenzando en la carrera política, algunos tips para que ellos puedan arrancar. Mira, yo creo que el principal consejo que le quiero dar a la gente que se inicia en la consultoría es: no sean ocurrentes, no traten de creer que con una frase o con una idea van a lograr hacerlo bien. Sean serios, o sea, hay que basarse en la investigación científica, en el análisis profundo de las sociedades, en entender verdaderamente, porque cada sociedad tiene su propia idiosincrasia. Hay que entender eso a fondo para poder ser un buen consultor. Aquellos que solamente creen que este es un tema de marketing y de comunicación se van a quedar en el camino. Y lo segundo que les doy consejo a los consultores es: todos quieren ser estrategas. No hay que ser estratega. Hoy en día hay muchísimos nichos en los cuales meterse donde uno puede ser exitoso. Entonces yo creo que antes éramos consultores todólogos o toderos. Ya hoy en día no es así. Hoy en día hay especialidades en la consultoría. Y los políticos, yo creo que el principal consejo que le doy, no a los políticos, a los jóvenes, es: métanse en la política. La política es el ejercicio más importante que existe, porque es donde se transforman las sociedades. Y ser político no es llegar al poder para beneficiarse del poder o beneficiarse de la política, sino es la oportunidad de transformar una sociedad. Es la posibilidad de crear una cosa nueva en una sociedad, de hacer un aporte importante. Y los segundos, no traten de hacer todo en un gobierno, no traten de hacer todo al mismo tiempo. Si uno hace 1, 2 o 3 cosas, son más que suficientes para crear una página en la historia. Y cuando uno entra en la política, tiene que pensar siempre es: ¿cómo voy a escribir el titular de la página que me corresponde en la historia? Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Para mí ha sido un placer, y para todos esos jóvenes que nos ven todos los domingos a las 12 del mediodía por Vicente Podcast. Será hasta la próxima entrega. Muchas gracias.